Saludos, como siempre, a todo el auditorio. Pues el día de hoy proponemos un tema que es también controversial para los hermanos de otro credo diferente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y nos referimos propiamente el culto que se le debe rendir a Dios y el culto a la Virgen María, a San José y a todos los santos. Y de ahí se desprende propiamente el culto, lo que es también a las imágenes que representa precisamente a los santos, a la Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo. Así que el tema de hoy se llama el culto a Dios y a las imágenes. Bueno, pues nuevamente un saludo especial de un servidor, Alejandro Garduño Mejía, para todo el auditorio, aquellos que nos escuchan y que siguen este canal. Un tema más para hablar acerca de lo que significa esto dentro de la Iglesia Católica y dentro del contexto incluso civil, por ejemplo, cuando se le honra a un héroe. Pues bien, sin más preámbulo, entramos en materia, el culto que se le debe rendir a Dios. Bueno, sabemos que a Dios, ser supremo, Dios que es infinito, que es eterno, y todos los atributos que tiene Dios, como es su perfección, como es el ser un Dios inmutable, como es el ser un Dios único, es decir, la unicidad de Dios, es un Dios omnisapiente, es un Dios omnipresente, y todos los atributos que propiamente en la teología fundamental pues están presentes para Dios. Y obviamente, todos esos atributos que tiene Dios y que podemos conocerlo, como dijo el Concilio Vaticano I, 1870, decía que a Dios lo podemos conocer con la luz natural de la razón. Es decir, que razonando todo lo que nos rodea en cuanto a la creación se refiere, podemos decir que Dios existe. Y con eso podemos saber que Dios está presente en todo lo que ha creado y en todo lo que conlleva propiamente la misma creación, porque Dios es eterno. Y en términos filosóficos, sabemos que no podemos decir Dios existe, porque entonces tendríamos que pensar que tuvo un principio y que tendrá un fin. En términos filosóficos, teológicos, sabemos que Dios es decir, es un eterno presente que siempre ha estado ahí, y es un eterno presente tal como se llega a decir propiamente en la celebración del ritual del día sábado de gloria, con el cirio que representa la luz de Cristo, que representa a Cristo, y que decimos que es alfa y omega, principio y fin de todo lo existente. Pues Dios es eterno, por lo tanto, Dios es. Y bueno, a ese Dios que es poderoso y que pues ha sido creador del universo y creador de manera especial del hombre cuando dijo que hagamos a imagen y semejanza al hombre, y a esa criatura que la ha hecho y semejanza e imagen, que es el ser humano, este ser humano precisamente le debe tener un honor grandísimo a ese Dios por el hecho de haberlo creado. Y por eso a Dios se le rinde un culto que propiamente estriba en dos vías: culto público y culto privado. Es el honor que se le debe rendir, y obviamente a ese Dios se le adora, y esa parte de adoración pues es la parte más suprema que hay para Dios. Así que de esa manera ese culto privado y público eh, está establecido desde luego también en los tres primeros mandamientos del Decálogo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en mano y santificarás las fiestas. Esos tres primeros mandamientos del Decálogo van directamente y exclusivos para Dios. Y ahí propiamente sugiere propiamente que se le rinda culto, y ese culto debe ser público y privado. Y también en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que son 5, en el primero se establece que debemos rendir ese culto. Por eso decía el mandamiento de la Santa Madre Iglesia de los 5: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Es decir, que hay ciertos momentos de manera especial, particular y pública en donde se le debe rendir honor supremo a Dios. Y obviamente, pues ese culto que es privado y que es público, bueno, pues lo podemos deducir de la siguiente manera, en algo muy simple y sencillo. Por ejemplo, cuando estamos en la celebración eucarística, es un culto público. Por ejemplo, cuando hay una procesión y que va la gente toda cantando, rezando, es un culto público. Pero también, obviamente, hay un culto privado cuando yo, como dice la Escritura,
entro en la parte secreta, mira que el Padre que mira lo secreto te premiará. Cuando quieras hablar con Dios, vete a lo apartado, cierra puertas y ventanas, y el Padre que mira lo secreto te premiará. Es decir, yo puedo rezar de manera privada, particular, en mi habitación, o puedo ir yo de manera particular a una capilla, yo de manera particular, y orar sin necesidad de que haya más gente que me pueda acompañar en el rezo o que me pueda acompañar en la oración. Pues ese es un culto muy privado. Y obviamente, bueno, pues están los tipos de oración, que no es lo mismo orar que rezar. Rezar es una oración que ya está establecida y que regularmente se está repitiendo constantemente, como el Ave María en el Santo Rosario o algunas oraciones que son repetitivas. Ese propiamente es el rezo. Y obviamente la oración, pues es un diálogo más directo con Dios, como se habla con un amigo, como se habla con una persona, en donde, bueno, pues se le cuentan sus cosas, sus problemas, sus alegrías, sus penas, y así es como es una oración propiamente, pues íntima con Dios. Y a eso propiamente le podemos también llamar culto privado y culto público. Y de esa manera se le da honra a Dios y también obviamente de esa manera se cumple con los tres primeros mandamientos de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Y también el mandamiento de la Santa Madre Iglesia que surgieron en la Edad Media en el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215. Bueno, pues ahí ese mandamiento de oír misa entera los domingos y fiestas de guardar surge propiamente en el contexto de la necesidad que en la Edad Media propiamente la fe pues estaba un poco decadente y había propiamente que nuevamente hacer resurgir la piedad, la religiosidad popular, la parte de la caridad y el amor a Dios. Y por eso la Iglesia en ese concilio, bueno, establece los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y de entre ellos el primero, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Con ello, no está propiamente derogando los mandamientos del decálogo. Al contrario, ese mandamiento le está dando una manera de perfeccionar el culto público y privado propiamente que se le debe a Dios, puesto que el culto excelso por excelencia dentro de la Iglesia Católica es la celebración de la Eucaristía. Así que al ponerlo como mandamiento de la Santa Madre Iglesia, oír misa entre los domingos bajo pecado mortal y las fiestas de guardar, no es otra cosa más que nos invita y nos exhorta a guardar el culto del más grande que hay, tal como ha dicho también el Sacrosanto Concilio Vaticano II, que es la Eucaristía, fuente y culmen de todo. Es decir, no hay nada más alto, no hay nada más sagrado, no hay nada más perfecto en el culto dentro de la Iglesia Católica que la celebración de la Eucaristía, que en términos pues ya generales se le ha denominado misa. Y obviamente, bueno, pues es que antes cuando se hacía la misa en latín, pues la despedida del sacerdote era precisamente esa, ite missa ges, es decir, vayamos en paz en términos más o menos generales, así como que una despedida. Sin embargo, la misa, como sabemos, no es una despedida, sino más bien es la continuación de lo que se acaba de vivir en ese misterio, escuchando la palabra de Dios, eh, comiendo el cuerpo y sangre del Señor Jesucristo, y así vivencial todo eso hacia afuera, en la sociedad, en la familia, y literalmente con el prójimo, hablando en términos generales. Así que el mandamiento de la Santa Madre Iglesia ayuda propiamente a darle perfección para el culto que nos está mencionando los tres mandamientos de la ley de Dios. Y bueno, pues hay varios tipos de culto que el día de hoy precisamente este tema, pues vamos a ver por qué es necesario honrar a Dios y también a las imágenes que a veces, como dije al principio, el credo contrario a la Iglesia Católica, bueno, pues un tanto lo desvía y hay una mala interpretación. Así que comenzaremos primero entonces hablando de los tipos de culto que hay y tocaremos propiamente esa parte que ya acabo de decir, el culto que se le debe rendir a Dios. Así que comenzamos con el primer tipo de culto, que es la adoración, y que en términos etimológicos es lo que es la latría. ¿Qué es la latría? La latría es la adoración plena y absoluta que se le rinde completamente a Dios y solo a Dios. Eso es el culto de latría. La adoración plena y absoluta que solamente se le debe rendir a Dios. La latría no es otra cosa más que el amor pleno a Dios sobre todas las cosas. Y ahí mismo reconociendo que Él tiene el dominio absoluto y total de toda su creación, incluyendo al mismo hombre. Así que ese culto que se le rinde a Dios se le llama latría.
y es el culto de adoración, solamente a Dios. ¿Por qué menciono con claridad y puntualizo esta parte de adoración y latría, que es lo mismo y que solamente se rinde a Dios? Porque regularmente otros credos dicen que la Iglesia Católica adora las imágenes. Lo primero hay que ver el término precisamente etimológico. La adoración viene del término etimológico latría, latros, que significa adoración plena, honor supremo, que solamente es para Dios. Así que luego entonces la Iglesia no adora a las imágenes, no adora a los santos, porque la adoración en el término etimológico de latros, latría, es solamente para Dios. Pero sí hay cierta honra, cierto cariño, cierto respeto que se le rinde propiamente a los santos que han alcanzado ese grado propiamente de santidad, que han hecho de su vida propiamente un, una espiritualidad que ha sorprendido propiamente al mismo prójimo que lo rodea. Y por eso han llegado al grado de la santidad. Y obviamente por esa razón se le rinde cierto respeto, cierto cariño, cierta honra y cierta admiración por el ejemplo de vida que han dado. A ese culto se le conoce como una veneración o en el término etimológico es lo que se le llama la dulía. A ellos es una dulía que significa propiamente eso, respeto, cariño, honra y admiración por el tipo de vida que han llevado. Y entonces aquí podemos abrir propiamente un espacio para explicar que efectivamente hay ciertos hombres que merecen respeto y admiración y honra y cariño por lo que han dejado propiamente dentro del tiempo y del espacio a razón de lo que han hecho de su vida. Por ejemplo, un héroe de la patria que ha luchado para salvaguardar su patria, que ha derramado su sangre en el martirio o propiamente en lo más excelso que puede dar en su vida, que es su propia sangre a través del martirio, a través de una guerra, y que ha defendido y se le honra a un héroe. Y de esa manera se le tiene cariño, se le tiene honra, se le tiene respeto, precisamente por la valentía que tuvo como héroe, como un héroe nacional. Por ejemplo, también se le honra, se le respeta, se le admira, por ejemplo, a un grande literato que ha escrito obras y que esas obras han cambiado el pensamiento del mundo, de las personas, y entonces se le admira y se le respeta. A un escultor, por ejemplo, se me ocurre Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y desde luego Rafael, que eran de la época, y obviamente se las admira por sus obras que hicieron tanto arquitectónicas como esculturales y como pintura, y que dejaron propiamente huella en el tiempo y en el espacio, y hasta el día de hoy se les respeta, se les admira. Así que hay cierto respeto que ahí, eh, tanto figuras propiamente que han sobresalido en el arte, en la cultura, en la literatura, y qué decir en un contexto espiritual, cuando su vida la han hecho una vida virtuosa, pues con más razón, el contexto de la Iglesia Católica son los santos. Pero regresando a lo anterior, esa honra, ese respeto y esa admiración se le da a cualquier hombre que es sobresaliente y que deja huella en el espacio. Así, por ejemplo, se sigue recordando propiamente la persona de Tomás Alva Edison, el creador de la bombilla, lo que es el foco eléctrico, o por ejemplo, Alejandro Graham Bell, que fue el autor del teléfono. Y entonces esos hombres van dejando huella, pero en el contexto de la gente que ha hecho algo, pues se les recuerda, se les admira y se les respeta. Esa honra, esa admiración es en los santos que han hecho una vida virtuosa, como acabo de decir, es una honra, un respeto, una veneración que es la dulía. Y así, por ejemplo, pensando en el contexto de los héroes nacionales, podemos citar el caso de Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, que fue el autor y consumador de la independencia, que fue el autor de la bandera trigarante del ejército tricolor y que fue aquel a quien se le debe propiamente el haber hecho independiente a este país llamado México y después cambiado por los liberales como República Mexicana, Estados Unidos mexicanos, ¿no? Pero que a Iturbide se le debe propiamente la independencia. Ya lo diría uno de los grandes poetas que dio la vuelta al mundo, Amado Nervo, que con toda claridad dijo que nunca se podría borrar el nombre de Iturbide mientras no se borraran los colores del hermoso pabellón tricolor. Que era un grande poeta que dio la vuelta al mundo y que dijo con toda claridad que nunca se podría borrar el nombre de Iturbide, consumador y autor de la independencia, mientras no se robaran propiamente, mientras no quitaran la bandera tricolor. ¿Ok?
Agustín de Iturbide fue el autor de la bandera tricolor, cuyos colores simbolizaban propiamente el ideal que estaba plasmado en el Plan de Iguala de 1824 y jurado el 2 de marzo de la misma fecha en Iguala, Guerrero, y por primera vez en un desfile estaría presente el pabellón tricolor, que es la bandera de México. Verde, blanco y rojo. Y esa parte de los colores tienen un simbolismo que desde luego, pues don Agustín de Iturbide lo plasmó con toda certeza. El verde de la independencia, el rojo de la unidad, porque Iturbide no quería división como la quería Miguel Hidalgo, como la quería Matamoros, como la quería propiamente Morelos. Iturbide quería que todos nos uniéramos, tanto mestizos, tanto criollos, españoles y todas las razas que en ese entonces ya habitaban para ese siglo la República Mexicana. Iturbide quería la unidad para que se hiciera un país y de esa manera propiamente tener la independencia. La bandera de Iturbide era la unidad y por eso en el rojo está plasmado esa unidad y en el blanco está plasmado la religión católica, que es lo que significa el blanco, la pureza de la religión católica, porque así lo estableció Iturbide en el hermoso pabellón. Y desde luego que los liberales pues nos han contado mentiras en la escuela oficial, a veces de la escuela de párvulos hasta las universidades, diciendo que el verde son los pastizales y los matorrales que de las peñas de la República Mexicana y que el rojo es de los mártires que murieron en la revolución, etcétera, etcétera, y que el blanco es la nieve del Popocatépetl y de los volcanes del Iztaccíhuatl, y son mentiras propiamente que nos han contado. La verdad la pueden tener propiamente en los archivos y cualquiera que vaya al Archivo General de la Nación encontrará el acta de la dependencia firmada por su autor y consumador, don Agustín de Iturbide. Así que se le honra a Iturbide por el hecho de haber realizado la independencia con su pensamiento plasmado propiamente en el decreto, en los pensamientos del famoso Plan de Iguala. Y bueno, pues a un héroe se le honra y se le reconoce, siempre y cuando se conozca la verdad y el contexto de la historia y no las mentiras que literalmente pululan. Porque a veces se le rehonra a héroes que son falsos. Así, por ejemplo, se le ha honrado mucho a los liberales, pese a que han hecho cosas contrarias, como a Benito Juárez, que hizo propiamente un plan en donde propiamente quería la intervención perpetua de los Estados Unidos y que propiamente ese plan, pues propiamente es reconocido como una traición. Y sin embargo, a Juárez se le honra. Y ahí tenemos, por ejemplo, la obra de Justo Sierra, Juárez, su obra y su tiempo, que a pesar de que admiraba a Juárez, no pudo tapar propiamente esa parte de ese plan, ese tratado McLean-Ocampo. Ese tratado McLean-Ocampo propiamente era una traición a la patria y sin embargo se le honra a Juárez. Pues, héroes que son maquillados, que son pintados por los liberales y que los ponen propiamente como algo héroe a imitar. Ya diría don José Vasconcelos en su libro Breve Historia de México, cuando habla propiamente en el caso de Morelos. Morelos dice, fue derrotado, Morelos en su momento se acobardó, y dice don José Vasconcelos, el maestro de las juventudes, ¿cómo podemos imitar como héroe a alguien que fue derrotado? A alguien que se acobardó? No podemos imitar a una persona así. Así que cuando vemos la verdadera historia de México y en un contexto equiparando propiamente entre Iturbide y José María Morelos y Pavón, podemos saber distinguir precisamente el grado de heroicidad y entonces nos llevará a la admiración, a una honra, a un cariño propiamente que se le merece a un hombre que ha hecho algo sobresaliente. En el caso de Iturbide, autor y consumador de la independencia. Pero lo mismo podemos decir de Hernán Cortés, que hizo propiamente la conquista de México y que la leyenda negra que ha falsificado la historia, pues han dicho de los abusos, de los amoríos que tuvo Hernán Cortés, etcétera, etcétera, y que pues era un hombre propiamente villano, etcétera, etcétera. Y basta leer a Bernal Díaz del Castillo para saber realmente lo que era Hernán Cortés y saber el temple que tenía Cortés, porque en muchos lugares desde que entró por el Cabo Catoche hasta consumar la conquista el 13 de agosto de 1521, derrotando propiamente a los aztecas, muchos lugares por donde pasó ni siquiera hubo necesidad de derramar sangre, porque Hernán Cortés tenía propiamente la capacidad de poder entrar en relación para poder
entablar un diálogo y de esa manera, sin necesidad de derramar sangre, entraban propiamente en sometimiento a algunas tribus propiamente que habitaban la parte del territorio mexicano. Entonces, a Hernán Cortés también se le honra precisamente por haber hecho la conquista, venciendo propiamente a Cuauhtémoc y propiamente la gente de los aztecas, que además tenemos que decir también en el contexto histórico que no solamente Hernán Cortés se hizo la conquista sola con los pocos españoles que venían, sino que además tuvo la capacidad para que se unieran las tribus como los chultecas, como los tlaxcaltecas, para que le pudieran ayudar propiamente a hacer la famosa conquista. Lo mismo se honra a Colón porque fue uno de los hombres que por primera vez se atrevió a entrar mar adentro. Hay que tener en el contexto de la historia que el mar propiamente era terrorífico, que el mar significaba peligro. Y literalmente se llegaba a decir, si entras más adentro, el mar te traga. Hay que entender en otros momentos históricos de la cronología, cuando no existe propiamente la manera de guiar el norte, el sur, el oriente y el poniente a través propiamente de ese aparato denominado brújula inventado por los chinos. Así que entrar mar adentro, no hay carreteras, no hay manera de saber, y si un viento propiamente en el barco que es de vela me lleva por otro lado y me ha dado vueltas, ya no sé dónde queda el norte, ni el sur, ni el oriente, ni el poniente. Así que ¿cómo regreso? Y si me ha metido más adentro, como no hay carreteras, no hay manera de regresar y literalmente se decía el mar se lo tragó. Cuando Cristóbal Colón, aquel 12 de octubre de 1492, que llega acá cruzando propiamente, metiéndose en la parte de lo que es el Atlántico, y llega a esta parte a descubrir nuevas tierras que ciertamente los ingleses habían llegado, pero sin entrar tierra adentro. Y Cristóbal Colón entra tierra adentro y entonces se da cuenta de que ha llegado a unas tierras propiamente que están ahí, cuyos habitantes están ahí, que no se sabe de cuántos siglos, y sin embargo propiamente él comienza un contexto de entrar tierra adentro para después Hernán Cortés conquistarlo más adelante. Entonces Cristóbal Colón, pues también se le conoce como un héroe, propiamente alguien que se le respeta, que se le admira por precisamente la hazaña de haber propiamente entrado mar adentro y después hacer los viajes que hizo, más de 3 viajes que hizo eh, para poder llegar a estas tierras. Y en el último viaje que hizo, si no mal recuerdo, en el quinto viaje, es cuando toca una parte de la península de México, para que después, más adelante, por ahí entraría don Hernán Cortés. Y bueno, pues hablando de ese contexto de la historia, en el caso de España y de México. Pero lo mismo podemos decir de otros hombres, por ejemplo, en el caso de Yuri Gagarin, que fue el primer hombre que salió al espacio de este planeta Tierra y salió al espacio. Claro que después la prensa, que juega un papel importante dentro del contexto de los más media, pues llegó a decir que una de las máximas heroínas fue Neil Armstrong porque llegó a pisar la luna. Sin embargo, tiene mayor heroicidad y admiración, honra y respeto Yuri Gagarin, ruso, que fue el primero propiamente que salió al espacio cuando no se sabía qué ocurría si rompían las capas propiamente que rodean al planeta Tierra y qué ocurría si salía más allá. Así que tiene más heroicidad Yuri Gagarin, que fue el primero que llegó al espacio. Y por eso se le honra y se le admira. Entonces, he dicho propiamente que en un contexto de admiración, de respeto, de veneración, pues es propiamente la dulía. Y en el contexto de los santos, bueno, pues con mayor razón. Y también dije obviamente hombres que han quedado en la historia en el espacio. Así, por ejemplo, se me ocurre Luis Pasteur, el autor propiamente de lo que hoy le llamamos la pasteurización, ¿no? Entonces, él descubriendo bajo el lente del microscopio, descubriendo las bacterias, llegó a decir con cierta razón que Dios era dueño de lo visible y lo invisible, porque al ojo del ser humano no alcanzaba a ver las bacterias. Tenía que hacerlo con un lente que ampliaba propiamente más grande el contexto del objeto que miraba, que era el microscopio, y por esa razón, lo que no podía ver con sus ojos literalmente humanos, lo podía ver a través de un lente que es el microscopio, que había sido inventado además por Leeuwenhoek, y que ese microscopio le hacía ver algo que con los propios ojos no podíamos ver, algo que a los ojos humanos es invisible. Y por eso llegó a decir Luis Pasteur, ahora entiendo por qué en la iglesia dicen que Dios es dueño de lo invisible y de lo visible, de lo visible y de lo invisible. ¿Por qué? Porque esas bacterias al ojo humano no se pueden ver, están invisibles, sin embargo existen. O qué decir, por ejemplo, de los grandes literatos que han pasado en la historia. Se me ocurre, por ejemplo, el autor de la Divina
comedia, Dante Alighieri. ¿Qué decir, por ejemplo, de Dostoyevsky? ¿Qué decir, por ejemplo, de Honorato de Balzac, La piel de Zapa? ¿Qué decir, por ejemplo, de unos grandes literatos que cambiaron la mentalidad y que ayudaron propiamente al progreso tecnológico y científico de otras épocas? Me refiero a uno de los grandes literatos llamado Julio Verne. Así que bueno, hablando de esas personas, de esos ilustres hombres, se les ha respetado, se les ha admirado y se les ha honrado precisamente por lo que dejaron marcado en el tiempo y en el espacio. Ahora bien, pensando ya en el contexto de la honra, veneración, admiración que se le rinde a los santos, llamado propiamente ese tipo de culto, la dulía, es precisamente a razón de que siendo hombres seres humanos como tal, hombres pecadores, llegaron con su esfuerzo a dominar las virtudes y alcanzar grados excelsos que, llenos de la gracia de Dios, tuvieron dones sobrenaturales como el hecho de levitar, romper las leyes naturales, la ley propiamente que había descubierto Isaac Newton, la ley de la gravedad, y que a través de la gracia y los dones sobrenaturales que Dios le dio, han roto la ley de la gravedad cuando han levitado los santos. Así, por ejemplo, San Felipe Neri. Así, por ejemplo, San Martín de Porres. Así, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila. Y bueno, la lista pues es un tanto interminable, pero hablando propiamente ya de un culto dentro de la Iglesia Católica como la Dulía, a los santos se les venera, se les honra, se les admira, porque llegaron a un grado excelso en donde dominaron sus pasiones como ser humano, se dominaron a sí mismo en la práctica de la virtud y en la práctica propiamente de una moral estricta y rígida. Así, por ejemplo, en el siglo XVI tenemos a San Ignacio de Loyola, que siendo soldado, entrenado propiamente para la guerra, entrenado propiamente, podríamos decir, en el contexto de la defensa, de matar en defensa propia, y había sido entrenado propiamente en ese contexto duro de militar. Sin embargo, a razón de una guerra que hay propiamente entre España y Francia, pues cae herido. Y obviamente esas heridas, hay que recordar que durante mucho tiempo España, pues tres países, España, Francia e Inglaterra, pues siempre estuvieron en pugna y a veces era uno con uno, otro con el otro y viceversa. Y bueno, pues ahí le tocó en el tiempo del siglo XVI a San Ignacio de Loyola, queda herido propiamente en una rodilla. Hay que entender que no existen los hospitales, que los únicos hospitales propiamente que hay son los que tiene la Iglesia Católica a través de los conventos, de las congregaciones de caridad que atienden a los enfermos, que atienden a las viudas, que atienden a los huérfanos, y propiamente los conventos se encargan propiamente de esos menesteres, de esos quehaceres que están ahí presentes, y ahí llevan a Loyola. Loyola pide propiamente libros de guerra, libros de caballería, de infantería, etcétera, etcétera, porque es militar. Sin embargo, pues le llevan vidas de santos, y cuando ve las vidas de los santos, se admira de cómo, por ejemplo, Francisco de Asís, siendo un hombre que tenía dinero, prefiere la pobreza una vez que ha alcanzado la virtud. Así, por ejemplo, la vida de Santo Domingo de Guzmán, que se fue a las misiones propiamente en Inglaterra. Así, por ejemplo, la vida de Catalina de Siena, cuya familia era numerosa de más de 20 hermanos. Ella tenía que hacer el quehacer propiamente a veces de todos, a razón de la rigurosa educación que le daba propiamente su madre, y que ella lo aceptaba con toda caridad y con toda humildad. Entonces, cada que leía una vida de santos con la Bernardo de Claraval, que también era un hombre rico y que prefirió propiamente la pobreza a irse de monje, y que además después formaría una orden religiosa, a Ignacio Loyola le impactaron, famoso Íñigo Ignacio Loyola le impactó y llegaba a decir: así lo hicieron ellos, así lo voy a hacer yo, como una especie de retándose a sí mismo a cambiar de un estilo de vida, a someterse propiamente a algo riguroso y a practicar la virtud, así como ya había leído a otros hombres santos de la Edad Media. Y bueno, ya sabido es que Loyola finalmente llega a dominarse a sí mismo, llega a practicar las virtudes y llega a ese acto propiamente de formar también una compañía que es la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. Y que de ahí saldrían también muchos santos, San Francisco Javier, uno de ellos, etcétera, etcétera. Y obviamente sacerdotes que incluso, bueno, el Papa desaparecido hace algunos días, está el Papa Francisco, pues era jesuita, ¿no? Entonces, pues muchos hombres dio propiamente esa compañía de los jesuitas y que participarían desde luego en el famoso Concilio de Trento, 1545-1563, uno de los más grandes concilios que ha tenido la Iglesia. Así que, pues hombres de esa talla
que se dominaron a sí mismos, que alcanzaron la heroicidad por sus virtudes y alcanzaron la santidad. Tan es así que tenían a veces, de acuerdo a los designios de Dios, les ha dado algunas dones pues sobrenaturales que han alcanzado a los que la iglesia les llama santos. Y desde luego que aunque no todos han tenido grados de heroicidad grandes, pero han alcanzado las virtudes a dominarlas y han hecho cosas que han quedado en el tiempo y en el espacio grabadas, aunque no hayan tenido dones sobrenaturales, porque Dios reparte los dones sobrenaturales a quien Él quiere, como quiere y a la hora que quiere. Por eso es Dios. Pero así, por ejemplo, podemos admirar y podemos propiamente respetar las obras, por ejemplo, de San Juan Bosco, de cuyo organización que tenía para con los jóvenes de la calle, para los jóvenes pobres, pues muchos de ellos también alcanzaron el grado de la heroicidad, el grado de la santidad, por ejemplo, Domingo Sabio o por ejemplo Miguel Magón. Así que a esos hombres en la Iglesia Católica, a los que se les domina santos, propiamente son hombres que han dominado a sí mismo su persona con las virtudes y con el grado de una moral perfecta, al grado que precisamente por eso han imitado a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y obviamente a razón de ese esfuerzo que hicieron en vida, se les merece ese tipo de culto que es la dulía. Se les honra, se les respeta, se les admira por su ejemplo de heroicidad en la virtud, de heroicidad en la moral. Así que, por esa razón, dentro de la iglesia, a los santos se les menciona. Y obviamente, pues hay miles y miles de santos. El calendario civil y el calendario litúrgico, que propiamente en los días no dista, pero en la parte de organización sí, el calendario litúrgico tiene su calendario litúrgico y desde luego que dentro de ese calendario litúrgico tiene su calendario santoral. Y los 365 días, la Iglesia Católica siempre celebra a infinidad de santos. O sea, no pensamos solamente el que está ahí en el calendario. Cuando recibimos un calendario que tiene santoral y a veces aparece una persona ahí o dos personas que están como santos ya registrados dentro del calendario, dentro del santoral, bueno, pues no son todos, simplemente hay una lista larga y siempre regularmente a veces se ponen los más sobresalientes o los más conocidos. Pero la iglesia propiamente cada día celebra a muchos santos, más de 10, 15, 20 por día, que están dentro de la lista del santoral. Y luego, precisamente, a razón de eso, cuando pensamos y decimos, es que otros creo dicen, es que rinden homenaje a cualquier hombre pecador. Claro que no, porque precisamente para llegar a ese grado, la iglesia propiamente tiene, vamos a llamarle así, los pasos de la conversión y tiene esa parte de poder depurar lo que está mal y poder llegar a reconocer que efectivamente ese hombre tuvo la capacidad de llegar al grado de la santidad. Y para eso precisamente están los pasos de la canonización. Es decir, la iglesia no honra a cualquier persona porque se le ocurrió, porque me cae bien, porque era amigo del papa o porque era amigo del obispo. Claro que no. La iglesia tiene los pasos de la canonización para decir, este sí, este hombre sí, esta mujer sí, este hombre no, este alcanzó la mitad, este alcanzó todo. Y precisamente para eso son los pasos de la canonización. Por eso la iglesia no venera a cualquier persona, como llegan a decir los credos contrarios a la religión católica. Tiene los pasos y esos pasos propiamente sirven para saber en la investigación, para saber en la cercanía de aquella persona que realmente cumplió con una alta virtud, con un grado excelso de moral y por eso precisamente ha llegado a la santidad. Esos pasos propiamente era el contexto de lo que antes era el siervo, venerable, beato y finalmente la canonización. Esos pasos son así dentro de la Iglesia Católica. Primero, propiamente se le conoce como una persona que siguió a Dios, por lo tanto era un siervo de Dios, un seguidor de Dios. Una vez que ese hombre se ha estudiado que realmente tenía una virtud propiamente, pues precisamente es un hombre que es venerable, es decir, que se le admiraba y se le venera precisamente por ese grado que acabo de decir, de virtud, de moral y de acercamiento sobre todo a Dios por quererle imitar, ya que todos los santos, el hecho de ser santos es porque han querido imitar a nuestro Señor Jesucristo. Una vez que ya han pasado ese proceso, entonces se declara beato, es decir, que ya se le puede honrar en cierta región, en cierto lugar, en cierta diócesis propiamente, porque ha sido reconocido
dentro del tiempo y el espacio donde se le ha estudiado y del lugar donde ha nacido y del lugar donde hizo propiamente su predicación o donde propiamente puso en práctica las virtudes. Y por eso se le puede honrar de manera como beato en el lugar en donde la iglesia establece regularmente, es en el lugar de origen, de nacimiento, por decir así. Sin embargo, a veces también es reconocido en los lugares en donde dije ha hecho su apostolado. Y finalmente, después de tantos estudios que pueden durar años, ahora, bueno, pues ya la parte del estudio para la conexión, ahora ya es un poquito más simple, ya que antes existía propiamente, pues esa parte de poder estudiar los pasos de la conexión y obviamente para llegar a ese grado, pues había un poquito más estudio riguroso porque propiamente existía esa parte de una especie propiamente de comisión para la conexión de los santos y ahí figuraba lo que era el famoso abogado del diablo, que es el que propiamente les pedía un estudio más riguroso para estar certeros propiamente de que esa persona había logrado la heroicidad de llegar a la santidad. Así que en el caso de la Iglesia Católica, un tipo de culto que es para los santos y propiamente que este culto de Dulía no es tan solo más que tributar respeto, cariño, honra y admiración por el ejemplo de vida que han tenido. Y se les reconoce también propiamente la valentía que han tenido para llegar a dominarse a sí mismos. Y ese es otro tipo de culto que es la Dulía. Ahora bien, pasemos a otro tipo de culto que es la protodulía. La protodulía propiamente es un cariño especial que se le da a San José por haber sido padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos la escritura ya en el término teológico doctrinal, vemos propiamente que José es una figura en el silencio. No hay mucha, eh, no hay mucha referencia de José, pero hay una referencia que en la teología es grande propiamente cuando se hace la hermenéutica y la exégesis, porque se dice de José era un hombre bueno. De José se dice que era un hombre bondadoso, es decir, un hombre bueno. Y pensando propiamente en una interpretación del Antiguo Testamento, un hombre bueno es equivalente a un hombre santo. Así que pensando propiamente en la hermenéutica, en esa interpretación de que era un hombre bueno, podemos decir con toda certeza que San José era un hombre santo. Pero más aún, se le da a esa protodulía un cariño especial porque él, escogido también por Dios para que fuera padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, asumió toda la responsabilidad y obviamente esa responsabilidad cayó sobre sus hombros de educar nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Y por eso a él se le da una honra que en el culto se le llama la protodulía. Una, una honra especial, un cariño especial por ser San José, esposo de la Virgen María y padre de nuestro Señor Jesucristo adoptivo. Y bueno, así llegamos también a otro tipo de culto que es la hiperdulía. Esta hiperdulía no es más que otra cosa, más que un culto de sobreveneración, es decir, es más que la veneración, pero menos que la adoración. La hiperdulía es más que la veneración, pero menos que la adoración. En otras palabras, es una sobreveneración que está abajo de la adoración. Y esta hiperdulía solamente se le atribuye a la Santísima Virgen María, que fue pensada desde siempre por Dios, cuyo papel tuvo en la historia, en el tiempo y en el espacio, dar la vida a nuestro Señor Jesucristo, la vida humana. Por eso dice la Escritura, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el mundo no se pierda, sino se salve. Y por medio de la Virgen María se encarnó nuestro Señor Jesucristo y se hizo hombre, tal como menciona el Evangelio de Lucas en sus inicios y el Evangelio de Mateo, toda esa parte acerca de la Virgen María. Y no en balde propiamente el que hace una investigación de los hechos, pues es el Evangelio de San Lucas, y algunos teólogos le han llamado el Evangelio de María. Así propiamente, por ser el apóstol que habla un poquito más acerca de María, cómo es la anunciación, cómo es la visitación, etcétera, etcétera, y que ahí están pues los datos de quién era María. Y podemos decir precisamente que María merece esa sobreveneración, esa hiperdulía, a razón del papel que jugó propiamente en la historia al dar la vida a nuestro Señor Jesucristo. Así, por ejemplo, Satanás
por el pecado de orgullo, soberbia y vanidad, fue expulsado propiamente del cielo. En el caso de María, por su humildad, por su sometimiento a nuestro Dios, fue elevada al cielo. Uno cayó, María propiamente fue llevada al cielo. Fue asunta propiamente, y esa parte, pues, mientras Satanás, por su desobediencia, por su orgullo, por su vanidad y soberbia, cayó, María con su humildad subió. Luzbel, que era la luz brillante, la creación de los ángeles, del ángel más perfecto, cuya sabiduría, conocimiento y belleza era la luz bella, Luzbel. Pues esa luz bella, por ese pecado de desobediencia, de orgullo y vanidad, se apagó esa luz bella. Y María, con su humildad, la María, como dice, he aquí la esclava del Señor, por su esclavitud a Dios, comenzó a brillar, y por eso decimos propiamente en la letanía lauretana, estrella de la mañana, ruega por nosotros. María es la estrella que ha brillado precisamente por su humildad, por su caridad, por su fiat, dirá propiamente en la interpretación de la hermenéutica en la teología. Su sí a Dios nos trajo propiamente la redención de nuestro Señor Jesucristo, que en donde se encarnó en el seno de la Virgen María. Y que en la parte donde se le reconoce como Dios, bueno, podemos citar la visita de la prima Isabel, que cuando llega y le saluda, dice la prima Isabel, también en ese momento, con la presencia del Espíritu Santo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Es decir, la prima Isabel reconoce que María es la madre de su Señor, es decir, de Dios, que va en el seno materno. Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de gozo en el seno materno de Isabel, un nonato reconociendo propiamente que la presencia de Dios estaba en el seno de María. Entonces, María, por esa razón y por todo lo que hizo y por su humildad y por todo lo que ha logrado propiamente en su quehacer de intercesora por el género humano, ante Dios nuestro Señor, merece ese título de culto, ese tipo de culto y ese título de Madre de Dios, y el culto que se le atribuye es el culto de hiperdulía, que es una sobreveneración. En otras palabras, se le honra más que a los santos, se le reconoce más que a los santos, se le tiene un cariño más que a los santos, pero menos que a Dios. Porque hemos dicho que el culto a Dios es la latría, es la honra, la admiración, perdón, la adoración plena y absoluta que se le rinde propiamente a Dios. Así que los tipos de culto, pues están plasmados aquí de esa manera. Entonces podemos decir que el culto dentro de lo que es la Iglesia Católica, tenemos la latría, especialmente para Dios, la dulía, veneración, reconocimiento a los santos, la protodulía, cariño especial a San José, por ser propiamente Padre nuestro Señor Jesucristo, y la hiperdulía, propiamente una sobreveneración más que a los santos, pero menos que a Dios, que es para la Santísima Virgen María. Así que el culto que se le da a los santos a veces está representado en las imágenes que regularmente aparecen en las iglesias y que los católicos regularmente también tienen en sus hogares, en donde ahí les rinden también un culto, como dijimos, un culto particular. Así por la iglesia, a veces es un culto público y propiamente se distingue del privado. Y yo puedo tener una imagen y yo puedo rendirle honor de manera privada, y es un culto privado. Pero si se hace una procesión de un santo, bueno, pues ahí me uno con todos y es un culto público. Así que pasemos ahora, precisamente de manera rápida, al culto que se le da a las imágenes, que son lo que representan a las personas. De tal manera que entonces, de una vez tengo que decir con toda claridad que el culto que se le da a las imágenes es un culto relativo, pues no se venera de lo que está hecho la imagen. No se venera la madera, no se venera el yeso, no se venera el papel, no se venera el vidrio, no se le venera al material con que está hecho la imagen, porque eso sería propiamente ya lo que es la idolatría. Es un culto relativo a la imagen porque propiamente es en relación propiamente a la persona que representa. Ejemplo, si un santo, se me ocurre San Pedro, fue una obra de un arquitecto, de un diseñador, de un escultor perfecto, de un ebanista, etcétera, etcétera, y lo ha hecho una imagen que es San Pedro, cualquier persona
que le honra y le venera a esa imagen, sabe con toda claridad y perfección que no está honrando ni venerando al palo, a la madera. De lo contrario, agarraría una caja de madera, una silla, cualquier palo para venerarlo. Es una locura. El que venera a esa imagen sabe que el culto es relativo porque sabe que está venerando a la persona que representa y no a la madera, no al vidrio, no al papel. Eso lo sabe con claridad porque su razón se lo dice. De lo contrario, si yo tengo una imagen de la Virgen María y le voy a dar la honra, el culto que se merece, que es la hiperdulía, yo sé con toda claridad que no estoy venerando al papel, que no estoy venerando al tapiz, sino a la persona que está representada en esa imagen. Por eso el culto a las imágenes es relativo. No se venera, no se honra, no se admira propiamente el contexto de lo que está hecho en la imagen. Es relativo porque se venera a la persona que representa esa imagen. Y entonces la pregunta sería, con claridad, ¿se le debe rendir culto a los santos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya dijimos propiamente que se les reconoce, se les admira, se les honra y se les merece un cariño propiamente porque han propiamente alcanzado la similitud de nuestro Señor Jesucristo. Así, por ejemplo, tenemos en la historia a San Francisco de Asís, que llevó las llagas de nuestro Señor Jesucristo, uno de los primeros santos llagados, que propiamente se ha dicho que ha sido el más grande imitador de nuestro Señor Jesucristo. Y en el siglo pasado pudimos, porque podíamos decir, es que la iglesia en la Edad Media, oscurantista, etcétera, etcétera. Claro que no. Tenemos propiamente en el siglo pasado el Padre Pío de Pietrelcina, que propiamente también llevó las llagas de nuestro Señor Jesucristo y que ante la ciencia fue comprobado que no eran de orden natural, sino de orden sobrenatural, porque no había explicación científica. Y por eso merecen una honra, una numeración, pero además, insisto, por la aplicación de la moral y la virtud en un grado excelso. Entonces, ¿se les debe rendir el culto a los santos? Claro que sí, y que están representados en las imágenes que, como ya dije, no se venera, no se honra al papel, al vidrio, al yeso con lo que está hecho la imagen, sino a lo que representa. Y desde luego, esos santos que a veces llegan a decir, no es que eran hombres pecadores, efectivamente. Ahí tenemos el caso de San Agustín. Durante mucho tiempo, padre soltero, su hijo Adeodato, varias mujeres y obviamente en las parrandas hasta que precisamente llegó a dominar la moral y la virtud y cuyo proceso se llama proceso de conversión y obviamente ese proceso pues es costoso porque es negarse a sí mismo tal como la invitación que nos hace en la escritura a nuestro Señor Jesucristo. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Así que, bueno, pues es un grado de un proceso que ellos alcanzaron y que por esa razón se les admira, se les respeta, se les tiene cariño y se les da ese honra de dulía. Entonces, ¿es lícito venerarlos? Claro que sí. Ahora bien, pensando en un contexto de las imágenes, cuando solemos meternos a la escritura y solemos confrontarnos con alguien que no es de credo católico, apostólico y romano, y obviamente que conoce esto que estoy explicando, del tipo de culto y por qué se le debe rendir eh, el culto de latría, el culto de Dulía, latría a Dios, como dije, Dulía a los santos, protodulía a San José y perdulía a la Virgen María, y que conocen estos términos, y obviamente cuando tienen una confrontación con una persona que el Selam le llamó los nuevos movimientos religiosos, para no llamar directamente secta, o lo que en otro tiempo se decía también los hermanos separados o los hermanos protestantes, pues suelen propiamente utilizar la Biblia tergiversando el contenido y obviamente en una confrontación que cuando un católico no sabe propiamente cae en las redes y en la trampa de manera redonda y cree propiamente en lo que dice ahí. Por eso se me ha hecho necesario también en esta exposición solamente mencionar algunas citas bíblicas precisamente para desenmascarar esas mentiras que son tergiversadas por los hermanos de otros credos. Y luego, y obviamente hablando luego de lo propio del culto a las imágenes. Así que regularmente cuando hablan de las imágenes suelen recorrer al Antiguo Testamento, como lo voy a hacer en este momento en unas citas bíblicas que están preparadas aquí. Por ejemplo, cuando se dice que no se debe dar culto a las imágenes, citando el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 2 y sus siguientes, que voy a leer en este momento para poder precisamente clarificar que es una cita fuera de contexto, es una cita que está tergiversada, mal interpretada en la hermenéutica y en la exégesis,
y que por esa razón, cuando se malinterpreta, pues ese error, si no se sabe de lo que estoy explicando acerca del tipo de culto, entonces se cae también en ese mismo error. No todo lo que brilla es oro. Para eso tiene que tener un proceso y verificar si realmente eso que brilla es oro o solamente era un simple vidrio que al pegarle el sol daba luces radiantes y confundimos que era oro. Así que es lo que voy a tratar de hacer precisamente con esta cita bíblica. Dice así: entonces dijo Dios estas palabras: yo soy Yahvé, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Hasta aquí, esa parte en donde, pues, a veces se cita y dicen: "Ya ves, no tienes que hacerte imagen", etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos que aclarar que está diciendo: "Pues, no te hagas imágenes, de dioses". Entonces, lo que prohíbe es la idolatría. Pero más aún, vámonos a la hermenéutica un tanto un poquito más estricta, porque cuando esto se le suele leer a un católico, entonces tendemos propiamente que fraccionar y explicar parte por parte de esos versículos que nos están explicando. Dicen: "Es que Dios nos prohíbe las imágenes y a ti te las prohíbe. No, por lo tanto, eres un idólatra porque tú en tus templos, en tus iglesias tienes muchas imágenes y dice aquí la escritura que no te harás dioses fuera de mí, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo de la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas". Porque primero tenemos que explicar, dice aquí: yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto. ¿A quién le está prohibiendo las imágenes? A aquellos que los sacó de Egipto. A nosotros ni siquiera conocemos las tierras de Egipto. Ese territorio propiamente del territorio hispanoamericano o latinoamericano, como lo han llamado, propiamente, descubierto propiamente hasta el 12 de octubre de 1492, como expliqué hace rato. Bueno, pues no se conocía hasta ese entonces. Desde luego tampoco había llegado el cristianismo antes de Cristóbal Colón. Por lo tanto, cuando dice: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, no se refiere a nosotros, porque a nosotros no nos sacó de Egipto. Nosotros ni siquiera existíamos, ni siquiera estábamos ahí. Y luego dice: país de la esclavitud. Nosotros nunca estuvimos esclavos en Egipto. Por lo tanto, a nosotros no nos prohíbe las imágenes. Pero además, siguiendo este contexto, no tendrás otros dioses fuera de mí. Es decir, prohíbe las imágenes propiamente en el contexto de que se hagan imágenes de dioses falsos, es decir, prohíbe la idolatría. Y luego siguiendo dice: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo en la tierra. Y entonces digan así: ya ves, aquí dice que no te harás estatua ni imagen. Y ustedes tienen muchas imágenes. Sí, pero no las prohibía a nosotros, porque nosotros no nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y luego dice, debajo en las aguas y debajo de la tierra. Y luego dice: no te postres ante esos dioses. O sea, ahí Dios está reprobando la idolatría. Está diciendo que no tengas otros dioses. Y nosotros no tenemos otros dioses. El único Dios que tenemos es Dios verdadero, que es uno y trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Porque no son tres dioses. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu es Dios. Pero no son tres dioses. Tres personas, un solo Dios. Y a eso es lo que la iglesia le llama el misterio de la Santísima Trinidad. No porque la iglesia se lo inventó, sino que Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo reveló con toda claridad. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre, y ambos somos el mismo. Así, por ejemplo, podemos ver en el Génesis. Cuando no había nada, dijo Dios: hágase. Antiguo Testamento, Dios. Ahí no se habla del Hijo. Está hablando propiamente del Padre. Cuando vamos al Evangelio de San Juan, y dijo: y por medio de la palabra se hizo todo cuanto existe. Ah, hijo, entonces es el mismo. Sí, porque Dios es creador. Jesucristo dice: y por él se hizo todo, y sin él nada de lo que existe llegó a existir. Sí, porque el Padre y el Hijo son una sola cosa. Así que cuando vemos ese misterio, pues obviamente llegan a decir que la iglesia lo inventó y que la iglesia inventó ese misterio
de la Santísima Trinidad. No es ningún invento, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la cuestión natural, vamos a llamarla así, de la creación, existen propiamente cosas que tienen una explicación de lógica y que a final de cuentas, pues es un misterio que guarda ahí. ¿Qué de raro hay que hay un misterio en la Santísima Trinidad? Así, por ejemplo, el agua podemos encontrarla en 3 estados: líquida, sólida y gaseosa. Y ambas son agua, solamente que está en 3 estados diferentes, que una es gaseosa, como las nubes, que una es sólida, como el hielo, y que una es líquida, como las gotas del agua. Pero ambas tienen la misma esencia, H2O, es hidrógeno propiamente y oxígeno, y es agua, en 3 estados. Y no decimos que son 3 aguas diferentes, es la misma en 3 estados. Así que Dios, en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo Dios. Y aquí lo que prohíbe es propiamente tener otros dioses. No te postres entre ellos ni les sirvas, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso. Y entonces prohíbe propiamente que no se postren entre dioses. Bueno, no solamente está esa parte de esa cita, sino que también, pues a veces llegan a citar otras. Así, por ejemplo, voy a leer lo que dice el libro del Deuteronomio, como dije, pues suelen ocupar citas del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, dice, ahí tendrán que servir a dioses fabricados que no son más que de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni sienten. ¿Ven? Y entonces van a decir, ya ves, las imágenes que tú tienes propiamente dentro de los templos son hechas por hombre. Y dice aquí que son de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni sienten. Y ustedes lo rinden culto. Sí, pero por eso aclaré antes que nosotros no rendimos culto a la madera. No rendimos culto a la piedra con que fue hecho. No le rendimos culto al vidrio, al papel con el que fueron hechos. Dijimos que le rendimos culto a la persona que propiamente está representada a través de esa imagen. Y entonces, para clarificar, esto mismo está claro aquí en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando leemos el libro de los Números, dice así, y entonces Yahvé dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y coloca en un poste, el que haya sido mordido al verla sanará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y la sanaba. Así que aquí vemos a ese Dios que primero está diciendo que no se hagan imagen y ahora manda al mismo Moisés a hacer una imagen que además la hace de bronce, de un material que es terrenal y obviamente propiamente le dice que la ponga y aquel que la mire se sanará. Tendríamos que pensar entonces que Dios se contradice porque primero dice que no te hagas y después dice que siempre sí. Claro que no, Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios perfecto y no se contradice. Aquí tendremos que también entrar a la hermenéutica y a la exégesis y ver propiamente el tiempo y el espacio. Dios le reprueba propiamente la idolatría a razón de que el pueblo judío había estado más de 400 años bajo la esclavitud de los egipcios y por lo tanto estaban adoptando las costumbres propiamente y la cuestión religiosa del pueblo de Egipto, que era idólatra y que se hacía figuras propiamente de faraones, que se hacían figuras de chacales, de lobos, de serpientes, etcétera, etcétera, y que se les adoraba propiamente como dioses, como Dios verdadero. Y por eso dice, no te postres ante otros dioses. Una vez que han salido de la esclavitud de Egipto, ahora propiamente también se dirige nuevamente a su pueblo y ese pueblo que renegaba de Moisés y que renegaba de Dios, pues ahora precisamente por renegar, Dios ha permitido que salgan unas víboras y aquel que lo muerde se muere. Y por eso van a llorar con Moisés, ya que hay que ver el contexto de lo que está antes o después de las citas citadas aquí, y no solamente ver un pedazo de versículo, no hay que ver todo lo que tiene que ver con el contexto. Aquí es un contexto diferente y por eso le dice Dios que se haga una imagen propiamente y que Él propiamente está respaldando esa parte que está mandando a Moisés. Más aún, si vemos el libro de el Éxodo también, ahí mismo clarifica cuando vemos el Éxodo 25:18, que dice así, harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y otro codo y medio de alto. La revestirás de oro fino por dentro y por fuera. Labrarás una cornisa de oro alrededor. Le pondrás 4 anillos, uno en cada ángulo del arca, 2 un lado y 2 al otro. Harás también unas varas de madera de acacia y las cubrirás igualmente con oro. Las pasarás por los anillos que están a los lados del arca para llevarla.
Estas varas estarán siempre metidas en los anillos y no se sacarán de ellos. En un arca pondrás el testimonio que yo te daré. Le harás una cubierta, un lugar del perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue el relato. Dios manda hacer propiamente y sabemos propiamente que esa arca también tenía 2 querubines y que estaban propiamente con unas imágenes. Por eso representando cosas del cielo. Decía, no te hagas cosas de arriba ni de abajo. Y ahora Dios diciendo que siempre sí. Es que tenemos que ver el contexto. Y esa parte por eso la podemos interpretar de esta manera, que cuando están bajo la esclavitud de los egipcios han adoptado propiamente un tanto de la idolatría, y por eso Dios les reprueba la idolatría. Los ha sacado y los ha purificado. Ahora él mismo manda en un contexto una representación de imágenes que lo están propiamente representando, en donde no se adora propiamente la piedra, no se adora el cobre, no se adora el oro, no se adora el metal, no se adora propiamente con lo que está hecho en la imagen, sino en lo que está representando la presencia de Dios y lo que está representando propiamente la caridad de Dios. Así, por ejemplo, para el pueblo judío, el arca de la alianza propiamente para ellos era la presencia de Dios, porque ahí se manifestaba, de acuerdo a la creencia de ellos. Qué decir precisamente del templo de Jerusalén, dividido propiamente en el lugar santo y en el lugar santísimo. La presencia de Dios. Así que esa parte está plasmada aquí, que ha sido mal interpretada por otros credos. Pero además, pensando que nosotros no somos del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, tenemos que pensar con toda claridad. ¿Qué? Dice la Escritura que Jesucristo es la imagen viva del Padre. Más aún, si podemos ver el Nuevo Testamento, no hay ninguna imagen, no hay ninguna cita en donde nuestro Señor Jesucristo prohíba propiamente las imágenes. No existe. Así que si pensamos que nosotros venimos del Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ninguna cita en donde nuestro Señor Jesucristo repruebe las imágenes. Al contrario, vemos que Jesucristo es la imagen del Padre. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre, le dijo propiamente a Felipe. ¿Cuánto tiempo han dado contigo y no has entendido que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Y le decía a los judíos, si no me creen a mí, crean en las obras. Las obras que hago yo son las obras propiamente que vienen del Padre. Y esa parte tendríamos que entenderlo así. Así que bueno, pues esto ha sido un poquito acerca de lo que es el culto a Dios y a las imágenes y los tipos de culto que hay, que propiamente terminamos remarcando y diciendo con toda claridad que los 4 tipos de cultos que están aquí son cultos que la iglesia propiamente tiene presente. La latría, que es especialmente para Dios, adoración plena y absoluta para Dios. La dulía, que propiamente es un culto de respeto, de cariño, de honra, de admiración a los santos por el grado de virtud y moral que alcanzaron a tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo. La protudia, precisamente por lo que dije, de José se dice que es un hombre bueno, interpretado propiamente esa palabra, significa santo, y precisamente un cariño especial por ser padre de nuestro Señor Jesucristo adoptivo y por ser esposo de la Inmaculada Virgen María. Y la hiperdulía propiamente, que es el culto de sobreveneración y es propiamente de María. Protodulía San José, hiperdulía la Virgen María, que como dije, la hiperdulía está sobre la veneración, es decir, sobre la dulía, pero menos que la latría. Es una sobreveneración especial a María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dijera en el Concilio de Éfeso, Madre del verdadero Dios. Porque Él le dio su humanidad y Dios es hombre y es Dios. Dios y hombre. Y a esa unidad de lo humano con lo divino, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo humano con lo divino, Dios y hombre, es lo que en la teología propiamente, en esa unidad, es lo que se ha predicado y se ha dicho propiamente en los escritos teológicos, que es la unidad hipostática, la hipóstasis de Jesús, unido la humanidad como hombre y unido la divinidad como Dios. Y esa unidad del humano con lo divino en la persona de nuestro Señor Jesucristo es lo que es la hipóstasis de Jesús, la hipostática. Y bueno, pues a María se le merece esa honra sobre veneración por ser madre de nuestro Señor Jesucristo, madre de Dios. O tal como dijera en el Nican Mopowa, en las apariciones aquí de la Virgen María en México, en 1531. Yo soy la Madre de Dios, verdadera Madre de Dios por quien se vive. Yo soy la verdadera Madre de Dios por quien se vive. Bueno, pues espero que esta información les sirva propiamente
para su vida de manera particular y para que la puedan compartir con otros. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente. Viva Cristo Rey, viva la Virgen María, Dios, patria y libertad, piedad, estudio y acción.